Bien, jóvenes, siguiendo con la administración financiera de corto plazo, seguiremos hablando de la administración de capital de trabajo. Las herramientas financieras que tenemos para una buena administración del capital de trabajo son las razones financieras, específicamente dos grupos de razones, que son la razón de liquidez y la razón de actividad o eficiencia. También tenemos el presupuesto de efectivo, están los estados financieros proyectados, está el saldo mínimo de efectivo, está el modelo Baumol-Tobin y entre otras herramientas que podemos hacer uso para tener una buena administración del capital de trabajo. Pero nosotros en esta clase vamos a hacer énfasis en el análisis del ciclo financiero, del saldo mínimo efectivo. Pero para hablar del saldo mínimo efectivo necesito entender lo que es el ciclo financiero. ¿Okay? Esta herramienta de ciclo financiero es crucial en la planificación de corto plazo. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo financiero? Consiste en medir qué tan rápido puedo hacerme de dinero para garantizar la operación apropiada de la empresa y para el otorgamiento de créditos a mis clientes. Muchas veces los mercados nos presionan por otorgar créditos a los clientes y no medimos si realmente tenemos la capacidad para otorgar esos plazos para la cobranza a nuestros clientes. Entonces, si nosotros no hacemos este análisis del ciclo financiero, nos restaría liquidez, nos hace perder competitividad y nos complica la relación con proveedores y acreedores si en caso esto no llegaríamos a cumplir nuestros compromisos o obligaciones que tenemos con ellos. Por lo tanto, medir el ciclo financiero de la empresa responde a una necesidad para poder ser competitivos en el futuro y no tomar medidas financieras que a la larga nos lleven a situaciones desesperadas o a problemas de incumplimiento de nuestras obligaciones de corto plazo a sus vencimientos respectivos. Entonces, ¿en qué consiste la metodología del ciclo financiero? Básicamente consiste en que vamos a tomar en cuenta o vamos a analizar tres cuentas principales que son del activo corriente y del pasivo corriente. Entonces, dentro del activo corriente tenemos dos cuentas que vamos a analizar básicamente. Las cuentas por cobrar y los inventarios. Y dentro del pasivo corriente vamos a analizar las cuentas por pagar. ¿Okay? Entonces nos vamos a basar en este ciclo financiero el análisis de estas tres cuentas. Pero para entenderlo, el ciclo financiero debemos partir primero del ciclo operativo. ¿En qué consiste el ciclo operativo? Es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo de la venta del producto terminado. Es decir, el ciclo operativo está compuesto por el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro. Es decir, cuántos días yo demoro en colocar mis productos a la venta más los días que yo demoro en cobrar a mis clientes las ventas realizadas. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el plazo promedio de inventarios de 90 días y tenemos un plazo promedio de cobro de 60 días. Es decir, yo tardo en vender mis productos 90 días y después de haber vendido demoro 60 días en poder cobrar a mis clientes. Entonces, si nosotros sumamos 90 más 60 días, tenemos el ciclo operativo que sería de 150 días. ¿Okay? Una vez que tengamos el ciclo operativo, ahora para determinar el ciclo de caja, también conocido, el ciclo financiero también conocido como ciclo de caja o como ciclo de conversión de efectivo, pues a ese ciclo operativo lo tenemos que restar el plazo promedio de pago, es decir, cuántos días yo demoro en pagar a mis proveedores. Entonces, si el ciclo operativo era de 150, es decir, el plazo promedio de inventario 90 más el plazo promedio de cobro de 60, teníamos 50 días de ciclo operativo. A eso lo restamos el plazo promedio de pago, es decir, 30. En este caso yo demoro en pagar a mis clientes 30 días. Entonces, 150 menos 30, estamos hablando de 120 días. Ahora, lo importante aquí o lo fundamental es en saber interpretar esos 120 días, esos ciclos financieros.
Entonces no basta con calcularlo. Lo que interesa aquí es la interpretación que podemos darlo a estos 120 días. Entonces, ¿qué significa estos 120 días? Significa que la empresa tiene recursos inmovilizados por más de 120 días. ¿Qué significa? Yo tengo que tener un recurso, tengo que tener efectivo para poder financiar estos 120 días en el cual mis recursos estarán inmovilizados. Dicho de otra manera, podríamos decirlo que el efectivo tarda en volver o iniciar un nuevo ciclo 120 días. ¿Okay? Entonces, para entenderlo, este ciclo financiero o ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo, pues vamos a recurrir a un caso práctico de la guía MAP que se llama caso de estudio de la empresa Germinex S.A. Entonces, para poder desarrollar el caso, siempre recomendamos que puedan leerlo, el caso completo, detenidamente, para entender de qué se trata y qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, les invito a que ustedes lo puedan leer, el caso que está en la guía, ¿no? Entonces, lo más importante creo que es esta información que tenemos, ¿no? Que nos presenta el contador de la empresa. Aquí tenemos la información de las compras a crédito, costo de ventas, etcétera, etcétera, toda la información. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que nos piden que desarrollemos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí en el punto 1 nos pide determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, ¿no? Lo que estamos analizando, el ciclo financiero. Luego me pide la rotación del ciclo de efectivo. Luego me pide el efectivo mínimo de operación y el costo de mantener ese saldo en caja. Entonces, estas son de las preguntas que tenemos que desarrollar. Entonces, a medida que vamos a ir desarrollando, vamos a ir explicando cada uno o vamos a ir interpretando cada uno de los resultados. ¿Okay? Entonces, una vez haber leído todo el caso, lo que tenemos que realizar es toda esta información, vaciarlo a un libro de Excel, ¿no? Vaciarlo a un libro de Excel y empezar a trabajar. Entonces, nuestro trabajito ahora es que vaciemos toda esta información a un libro de Excel. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y pegar esta información y vamos a ir a llevarlo a nuestro libro. Entonces, pasarlo de información a una hoja de Excel. Entonces, eso es ahora nuestro trabajito. Entonces, voy a pedir toda esa información y lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar los datos primero. Entonces, vamos a poner detalle y vamos a poner valor y la unidad de medida. Dentro de ellos tenemos compras al crédito. Entonces, nuestro primer trabajito es toda esa información vaciarlo a una hoja de cálculo. Ahora bien, una vez haber vaciado toda la información a esta hoja de cálculo, entonces lo que voy a hacer ahora es eliminar esta información que no me va a servir. Entonces elimino esto y también ya lo vaciamos las interrogantes o que tenemos que desarrollarlo. Por ejemplo, me pide determinar el ciclo de conversión de efectivo, ¿no? Que está aquí, el ciclo de conversión de efectivo. Me pide la rotación del ciclo de efectivo, que lo tenemos aquí, que se mide en veces. El ciclo de efectivo se mide en días. Luego nos pide el efectivo mínimo de operación, que eso se expresa en dólares, y el costo de mantener ese saldo de efectivo. Entonces, a medida que vamos a ir desarrollando, vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. Pero habíamos dicho que el ciclo financiero se parte de los tres cuentas principales de análisis, que son cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Entonces, para poder determinar el ciclo efectivo, si yo recuerdo un poquito, es que vamos a llevar estas ecuaciones para no estar editando nuevamente. Básicamente, para determinar el ciclo efectivo, el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de pago y el plazo promedio de pago. Entonces necesito tres informaciones: plazo promedio de inventario, plazo promedio de cobro y el plazo promedio de
pago. Entonces necesito tener estas tres informaciones. Entonces estas tres informaciones se miden en días, es decir, cuántos días yo demoro en colocar mis productos a la venta, después de haber vendido cuántos días demoro en cobrar a mis clientes y cuántos días demoro en pagar en promedio a mis proveedores. Entonces ya en anteriores materias seguramente ustedes lo han visto cómo se determinan cada uno de estas informaciones. Entonces, pero vamos a recordar un poquito y aquí tenemos las ecuaciones que lo trajimos de nuestras presentaciones. Entonces dice que el plazo promedio de inventario es igual por inventario por 360 dividido entre los costos de ventas. Entonces vamos a ir desarrollando para determinar el plazo promedio de inventario, plazo promedio de cobro y plazo promedio de pago de esta manera. Entonces ahí lo tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular nuestro plazo promedio de inventario, nuestro plazo promedio de cobro y nuestro plazo promedio de pago. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar. Dice plazo promedio de inventario es igual a inventarios 135 por días del año 360, que lo tenemos como dato, como información, ¿no? Aquí está, cabe recalcar que estamos trabajando con 360 días, es decir, año comercial, no año civil, que sería 365 o 366 si en caso que el año sea bisiesto. Entonces el inventario por 360 dividimos entre el costo de ventas. Entonces esto nos da en días el resultado de 54. ¿Qué significa eso? Que demoramos en poder vender nuestro producto 54 días. Es decir, cada 54 días yo renuevo mis inventarios. ¿Okay? El siguiente información que nos pide es el plazo promedio de cobro. Que el plazo promedio de cobro nos dice que es igual a cuentas por cobrar, 240,000 por 360, nuevamente días del año comercial. Todo eso lo divido entre las ventas a crédito, 1.200.000. Entonces tenemos como resultado 72 días. ¿Qué significa eso? Yo demoro en cobrar a mis clientes 72 días. Es decir, después de haber realizado la venta, yo tengo que esperar 72 días para poder efectivizar esas cuentas por cobrar. ¿Okay? Y también determinamos el plazo promedio de cobro, que dice que es igual cuentas por pagar, 78,000 por 360 días del año comercial dividido entre las compras a crédito. Entonces ahí tenemos 36 días. ¿Cómo interpretamos a 36? Que yo demoro en pagar a mis proveedores 36 días. Es decir, después de haber realizado la compra, tengo que esperar 36 días para poder pagar, para hacer efectivo ese pago. Entonces, una vez que hayamos determinado el plazo promedio de inventario, plazo promedio de cobro y el plazo promedio de pago, pues recién estoy en condiciones de poder determinar mi ciclo financiero o mi ciclo de efectivo o ciclo de caja o ciclo de conversión de efectivo. Entonces el ciclo de efectivo simplemente nos dice que es igual al plazo promedio de inventario, que es 54, más el plazo promedio de cobro, que es de 72, menos el plazo promedio de pago. Aquí tengo un problema, allá, ahí está, menos plazo promedio de pago, 36. Okay. Había un error, ¿no? Entonces ahí está. El ciclo efectivo también se mide en días y nos da un resultado de 90. ¿Y cómo podemos interpretar estos 90? Estos 90 se interpreta de la siguiente manera. La empresa tiene recursos inmovilizados por más de 90 días. Dicho de otra manera, el ciclo, el efectivo de la empresa tarda en volver 90 días para iniciar un nuevo ciclo. Entonces, esta empresa va a tener recursos inmovilizados por más de 90 días o va a demorar en convertirse en efectivo, en volver el efectivo 90 días para dar inicio a un nuevo ciclo. Entonces, eso es lo que nos interesa, la interpretación. Eso significa que vamos a tener recursos
inmovilizados por 90 días, para lo cual vamos a necesitar de recursos para poder financiar estos 90 días en la cual no vamos a tener movimiento de efectivo. ¿Okay? Eso es lo importante, el análisis, ¿no? El cálculo lo puede realizar cualquiera de nosotros, lo que sí interesa en este caso es la interpretación. Una vez determinado el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, ahora nos pide la rotación del ciclo de efectivo. Entonces, la rotación del ciclo de efectivo simplemente es igual a días del año comercial dividido entre 90. Entonces, en este caso, la rotación del ciclo efectivo se mide en veces. Entonces, lo que voy a hacer es escribirlo la ecuación para que se pueda comprender de la mejor manera. Entonces, aquí vamos a colocar rotación del ciclo de efectivo, que va a ser igual a 360 dividido entre el ciclo de efectivo. Entonces ahí lo tenemos, la ecuación de la rotación del ciclo efectivo. 360 dividido entre el ciclo efectivo. Esto se mide en veces. ¿Qué significa eso? Que mi ciclo de efectivo rota en un año 4 veces. Es decir, aproximadamente cada trimestre. Tenemos una rotación de nuestro ciclo de efectivo cada trimestre. Es decir, 4 veces en el año. Obviamente, mientras más veces tenga de rotación mi ciclo efectivo, es mucho mejor. Mientras más pequeño sea este número de 90, es decir, mientras menos días sea mi ciclo efectivo, obviamente es mucho mejor para la empresa, porque vamos a necesitar menos recursos para poder financiar esos días que voy a tener recursos inmovilizados. ¿Okay? Continuando, el saldo mínimo efectivo, ese es lo que nos pide el siguiente, dice el efectivo mínimo de operación. Entonces, el saldo mínimo efectivo simplemente es igual, aquí ya lo tenemos la ecuación, desembolso total anual, que es 1.350.000 dividido entre la rotación del ciclo de efectivo, que es 4 veces en el año. Antes de poder interpretar, ¿qué es el desembolso total anual? Es la cantidad de dinero que la empresa espera desembolsar, ¿no?, en un año. Ese es el desembolso total, es decir, la salida de efectivo que va a tener la empresa en un año. En este caso es de 1.350.000. Entonces, el saldo mínimo efectivo es de 337.500. Ahora, ¿cómo interpretamos? Estos 337.500 significa que yo necesito $337.500 para poder financiar estos 90 días que yo voy a tener recursos inmovilizados. Es decir, si la empresa iniciara su actividad en caja con esta cantidad de dinero, pues no va a requerir de financiamiento adicional. Entonces, si la empresa no contara con este efectivo, entonces necesita obtener financiamiento o buscar alternativas de financiamiento para poder financiar estos 90 días. Entonces, repitiendo nuevamente, la empresa necesita $337.500 para poder desarrollar su actividad normal durante estos 90 días. ¿Okay? Y el último que tenemos que responder es el costo de mantener ese saldo en caja. Entonces, el costo de mantener ese saldo en caja es, pues aquí tenemos la ecuación, es igual al costo de oportunidad, que es 18%, multiplicado por el saldo mínimo de efectivo. Y eso es de 60.750. Ahora, ¿cómo interpretamos estos 60.750? La empresa está renunciando a una ganancia de $60.750 por mantener efectivo de 337.500. Ese saldo de efectivo podría emplearlo en una inversión de igual riesgo, produciendo un rendimiento del 18%, o bien pagar las deudas que le cuesta lo mismo. Entonces, fíjese, la empresa renuncia a esta ganancia por mantener este saldo. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación del
costo de mantener efectivo. Entonces esto es lo que voy a hacer, es eliminar. Entonces ya lo tenemos calculado de la situación actual. Recapitulando, entonces la empresa tiene recursos inmovilizados por más de 90 días, es decir, el efectivo tarda en volver 90 días para volver a dar un nuevo ciclo, es decir, tiene una rotación de 4 veces en el año, es decir, cada trimestre. Para poder financiar estos 90 días que tengo recursos inmovilizados, necesito $337.500. Si la empresa no cuenta con esta cantidad de dinero, pues necesita buscar financiamiento para desarrollar su actividad normal durante estos 90 días. Pero si la empresa tuviera o iniciaría con esta cantidad de dinero, pues no habría necesidad de buscar financiamiento. Y por otro lado, la empresa estaría renunciando a tener una ganancia de $60.750 por mantener este efectivo de $337.500. Entonces, eso es de la situación actual. Ahora, continuando, vamos a ver cómo podemos mejorar este ciclo financiero. Entonces, inicialmente habíamos dicho, mientras menos días sea nuestro ciclo efectivo, pues es mucho mejor para la empresa, porque voy a necesitar menos recursos para poder financiar esos días que voy a tener recursos inmovilizados. Entonces vámonos con las estrategias que nos plantean el caso. Entonces vamos con el segundo punto. Lo que me dice es lo siguiente. Dice, el administrador le propone que a través de las nuevas estrategias se puede incrementar el plazo promedio de pago a 46 días. Determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, el costo de mantener ese saldo en caja y el ahorro o costo marginal por la implementación de la nueva estrategia. Es decir, aquí hay una renegociación con el proveedor, y lo que hacemos es alargar el plazo promedio de pago. Entonces aquí lo vamos a poner propuesta esta es la propuesta, lo vamos a poner como punto 2, propuesta 2, y esto vamos a poner, entonces, propuesta 2. Ahora bien, entonces, ¿qué estrategia aplica aquí? De renegociar con los proveedores, es decir, alargar el plazo promedio de pago a 46, es decir, de 36, esto va a pasar a 46. Esto es lo que modifica la empresa, es decir, hay una renegociación con el proveedor, y todo lo demás mantendría constante. El plazo promedio de inventario mantiene en 54 días, el plazo promedio de cobro mantendría en 72 días. Entonces, con esta nueva información, con esta nueva estrategia, con una renegociación con el proveedor, necesito calcular nuevamente todo lo anterior: el ciclo de efectivo, la rotación del ciclo efectivo, el saldo mínimo efectivo y el costo de mantener efectivo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente replicar la operación, pero voy a revisar que hay ciertos datos que yo tengo que inmovilizarlo, es decir, congelarlo. Por ejemplo, el 360, que son días del año. Entonces esto lo congelo con la tecla F4. Entonces cuando yo replica la operación hacia la derecha, entonces pues no se pueda mover, ¿no? Y nuevamente el saldo mínimo efectivo, aquí no tengo que realizar ninguna. Aquí sí tengo que inmovilizar nuevamente el costo de oportunidad con la tecla F4. Entonces lo que hago es inmovilizar o fijarla esa fila para que cuando yo replique hacia la derecha, pues esto no se pueda mover. Entonces ahora sí, lo que hago es replicar la operación y ya está. Aquí está bien. Aquí lo tenemos correctamente, aquí tengo un problema. No lo repliqué ahí. Entonces eso es lo que tengo que replicar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces F4, ¿no? Por eso es que sale sin valor. Entonces ahora nuevamente replico esto. Ahora sí está correcto y esto, y ya está. Bien, entonces ahí tenemos la propuesta 2 con una estrategia de aplazar el plazo 10 días más en el pago a nuestros proveedores. Entonces, ¿qué resultados tenemos con ello? A ver, mejora nuestro ciclo de efectivo de 90 a 80 días, es decir, reduce
en 10 días. Es decir, ahora voy a tener recursos inmovilizados por 80 días, ya no por 90. Eso significa que tengo una rotación de 4.5 veces en el año. Y para ello, para financiar estos 80 días que yo tengo recursos inmovilizados, necesito $300,000. Si la empresa inicia con esta cantidad de efectivo, pues no van a tener necesidad de financiarse. Caso contrario, si no tiene esta cantidad de dinero, pues tiene que buscar alguna alternativa de financiamiento para poder financiar su actividad normal durante estos 80 días. Y mantener efectivo de 300,000, pues a la empresa le cuesta renunciar una ganancia de $54,000. ¿Okay? Y algo que también nos pide adicional es el costo de mantener, bueno, y hasta esos $54,000, el ahorro o costo marginal. Entonces, el ahorro o costo marginal. Entonces, eso es lo que nos pide, costo o ahorro marginal. Ahorro o costo marginal. Eso se expresa en dólares. Entonces, ¿cómo determinamos ese ahorro o costo marginal? Aquí lo tengo ya la ecuación. A ver, vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Entonces dice que el ahorro o costo marginal es igual al costo de mantener efectivo de la situación actual menos el costo de mantener efectivo de la propuesta. Es decir, con una nueva estrategia de ampliación en el plazo promedio de pago a proveedores, me estoy ahorrando $6,750. Ahora renuncio a una ganancia de 54, ya no a 60,000 como era en la situación actual. Es decir, tengo un ahorro de $6,750. ¿Okay? Entonces, fíjese, con ampliar en 10 días el plazo promedio de pago, entonces mejoramos nuestro ciclo financiero. Necesito menos recursos para financiar esos 80 días que tengo recursos inmovilizados, y lo cual me significaría un ahorro de $6,750. Entonces, eso sería la propuesta 2 o el punto 2. Continuando, tenemos otra estrategia, ¿no? Tengo varias estrategias. Por ejemplo, puedo mover cualquiera de las 3 variables que estoy analizando: cuentas por cobrar, inventarios y plazo promedio de pago. Entonces, en el punto 3, lo que dice es que, a ver, el departamento de producción propone, a través de la implementación de un mejor plan de producción, aumentar la rotación de sus inventarios a 6 veces al año. Determinar el ciclo de efectivo de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, el costo de mantener ese saldo en caja y el ahorro o costo marginal. Entonces, aquí dice que hay una mejora en el proceso de producción, hay una eficiencia en el programa de producción o en el plan de producción, lo que hace que la rotación sea de 6 veces en los inventarios. Entonces, lo que aquí va a modificar son los inventarios, y todo lo demás mantendría a la situación actual. ¿Okay? Entonces, mantendría 72 días el plazo de cobro y mantendría 36 el plazo promedio de cargo. Lo que sí cambiaría es aquí la rotación de los inventarios, que dice 6 días. Ahora bien, si ustedes recordarán, para poder determinar el plazo promedio de inventario hemos utilizado esta ecuación. Pero también hay otra ecuación que se puede utilizar, que es la siguiente. Entonces, lo que voy a hacer esto es replicar aquí y vamos a colocar la ecuación. Entonces, tengo otra alternativa de cómo determinar el plazo promedio de inventarios. Ahí lo tenemos. El plazo promedio de inventario también es igual a 360 dividido entre la rotación de inventarios. Es decir, si aplicamos esta ecuación, dice 360 días del año comercial dividido entre la rotación de inventarios. En este caso nos dice que son de 6 veces en el año. Es decir, nuestros inventarios rotan en el año 6 veces. Es decir, ahora nuestro plazo promedio de inventario es de 60 días. Entonces, para simplemente verificar, es otra alternativa de cómo calcular el plazo promedio de inventario. Por ejemplo, lo que voy a primero calcular es la rotación de inventario de la situación actual. Entonces, rotación de inventarios. ¿Cómo se calcula la rotación de inventario? La rotación de inventario simplemente es igual al costo de ventas dividido entre inventarios. Es decir, fíjense nuevamente,
la rotación de inventario es igual a 900 dividido entre el inventario. Entonces aquí me está diciendo que los inventarios rotan en un año 6.67 veces. Y si yo quiero calcular en días, entonces lo que hago es simplemente, dice 360 año comercial dividido entre la rotación de inventarios. Entonces fíjese que ustedes ahí podrían darse cuenta, tenemos el mismo resultado. Entonces cualquiera de estas dos ecuaciones yo puedo utilizar para determinar el plazo promedio de inventario. ¿Okay? Entonces aquí esto es la propuesta 3. En la propuesta 3 me daba la rotación de inventarios que me dice 6 veces. Entonces por defecto tendría que utilizar esta segunda ecuación. Entonces para aclaración que sale el mismo importe. Entonces aquí lo vamos a dejar para que ustedes tengan esa información. Ahora bien, analicemos. Dice que aquí se mejoró el plan de producción, pero si usted ve los resultados, en vez de mejorar, lo que ha hecho es empeorar. Entonces hay alguien que no lo entiende el tema, ¿no? Entonces dice mejoré en 6 veces, pero en vez de mejorar, lo que ha hecho es empeorar. Fíjense, si antes el plazo promedio de inventario es 64, ahora significa 60 días. Entonces estoy aumentando en mi proceso de producción 6 días más, lo cual hace que mi proceso de producción sea mucho más lento. Entonces no hay una mejora, hay una situación adversa, pero nos pide con ello que analicemos esa propuesta 3. Entonces para ello nos pide que determinemos también todo lo anterior. Entonces lo que hacemos es simplemente replicar la operación. Entonces replico. Al replicar, vamos a copiar formato aquí. Entonces voy corrigiendo si está correcto, sí, está bien por aquí. Entonces voy interpretando. En la propuesta 3, el ciclo financiero es de 96 días. ¿Qué significa eso? Que yo tengo recursos inmovilizados por 96 días. Peor que la situación actual y mucho peor que la propuesta 2. Eso significa que la rotación de mi ciclo efectivo es de 3.75 veces en el año. Para poder financiar estos 96 días necesito recursos de $360,000. Esta es la cantidad de dinero que yo necesito para poder financiar mi operación normal por estos 96 días. Lo cual me significa mantener de $360,000 $64,800. Entonces mi ahorro costo marginal nuevamente va a ser el costo de mantener efectivo de la situación actual, 60,750, menos el costo de mantener efectivo de la propuesta. Entonces, claramente aquí se ve que tengo un resultado negativo. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener un ahorro, lo que estoy haciendo es tener un costo adicional. Entonces, si nosotros comparamos, fíjese, en la situación actual, yo renunciaba a una ganancia de 60,750 por mantener este efectivo. Ahora renuncio a 64,800 para mantener efectivo de 360,000. Entonces yo renuncio a más ganancia. Por lo tanto, en vez de generarse un ahorro, lo que se está generando es un costo adicional que se llama costo marginal. Entonces esta propuesta 3 básicamente no es viable, ¿no? Entonces no lo entiende básicamente al tema el departamento de producción al que está a cargo, ¿no? En vez de mejorar, lo que ha hecho es peorar la situación. Entonces, pero eso es lo que tenemos en el caso. Ahora hay otro punto más que está en el punto 4 y eso lo vamos a llevar también a nuestra hoja de cálculo. Entonces aquí ya hemos movido renegociación con los proveedores. Hay un nuevo plan de producción que en vez de mejorar, lo que han hecho es empeorar, y nos faltaría otra estrategia, es de renegociación con los clientes. A ver qué nos dice. El jefe de cobranza propone, a través de la implementación de unas nuevas políticas de cobro, disminuir el plazo promedio de cuentas por cobrar a 57 días. Es decir, en la situación actual estamos en 72 días. Ahora vamos a reducir a 57 días. Entonces aquí tenemos 57 días. Esa es la nueva estrategia. Hay una renegociación con el cliente, ¿no? Y todo lo demás mantendrían constante y nuevamente me pide que determine todo lo anterior. Entonces mantenemos el plazo promedio de inventario de la situación actual y el plazo promedio de pago de la situación actual.
y con ello nuevamente calcularía todo lo demás, y para ello lo que hago es replicar la operación. Entonces siempre verificando que todo estemos haciendo correcto, ¿no? Ahí vamos bien, aquí también, y aquí corregimos, ¿no? Entonces el ahorro costo marginal es el costo de mantener efectivo de la situación actual, 60.750 menos el costo de mantener la nueva propuesta. En este caso, con esta nueva estrategia, lo que estoy haciendo es tener un ahorro marginal de 10.125 días. Es decir, ahora la empresa tiene recursos inmovilizados o tarda en volver su efectivo para iniciar un nuevo ciclo 75 días, lo cual significa que tiene una rotación de 4.8 veces en el año, es decir, rota más rápido. Y para poder financiar estos 75 días, la empresa debe mantener en efectivo 281.250. Es decir, esta situación mejora a la situación actual y a las demás propuestas, ¿no? Y mantener efectivo, la empresa renuncia a una ganancia de 50.625, lo cual me generaría un ahorro de 10.125, ¿no? Si antes renunciaba a una ganancia de 60, ahora simplemente de 50. Entonces ahí están las 10 de diferencia. Y finalmente ya hemos aplicado 3 estrategias de cómo podemos mejorar o empeorar, como en la propuesta 3, nuestro manejo de efectivo, ¿no? Nuestra administración del capital de trabajo. Lo que se quiere en este análisis es que tener los recursos suficientes para poder cumplir mis compromisos en los plazos establecidos y no perder credibilidad ante mis acreedores. Eso es fundamental, ¿no? Que debemos tener liquidez suficiente para cubrir esas obligaciones. Entonces, volviendo al caso nuevamente, el punto 5 nos pide que apliquemos todas las estrategias juntas, ¿no? Las 3 anteriores las apliquemos de manera conjunta. Entonces lo que vamos a hacer aquí, la propuesta 3 es de 60 días, ¿no? Esa es la peor estrategia. En vez de mejorar, lo que ha hecho es empeorar, pero ahí está. Eso nos pide que apliquemos conjuntamente esa estrategia. Negociación con los clientes de 72 a 57 y el plazo promedio de pago de 36 a 46. Entonces esas son las 3 estrategias aplicadas conjuntamente, y con ello nuevamente calcularía todo lo anterior, y para ello lo que hago es replicar la operación. Entonces siempre viendo los cálculos si por algún dato tenemos un error. Entonces ahí lo tenemos, y aquí lo que tengo que mejorar. Entonces situación actual. Entonces ahí tenemos. Entonces analicemos nuevamente. Si yo aplico las estrategias de manera conjunta, tengo un ciclo financiero de 71 días. Eso significa que yo tengo recursos inmovilizados por más de 71 días, lo cual hace que yo tenga una rotación de mi ciclo efectivo de 5.07 veces en el año. O sea, la rotación es mucho más rápida, mucho más veloz que las anteriores. Y yo necesito mantener en efectivo $266.250 para poder financiar estos 71 días, es decir, para poder desarrollar mi actividad normal estos 71 días. Si la empresa iniciara con este efectivo, pues no habría necesidad de obtener financiamiento. Pero si la empresa no tuviera este efectivo, entonces necesita buscar financiamientos para poder desarrollar su actividad normal durante estos 71 días que vamos a tener recursos inmovilizados. Y mantener efectivo de 266.250, pues estamos renunciando a una ganancia de 47.925, es lo cual más bajo entre la situación actual y las 3 propuestas anteriores. Y con ello generaríamos un ahorro marginal de 12.825. Entonces ahí tenemos aplicadas las 3 estrategias conjuntamente. Y vamos nuevamente al caso, y como punto 6 lo que nos pide es cuál estrategia 2, 3, 4 o 5 elegiría o sugeriría usted a la empresa o mantener la situación actual. Entonces vamos a responder a esta última
Entonces lo que tendríamos que hacer es un reporte financiero para poder presentar a gerencia y tomar una decisión o sugerir lo que debemos hacer, cuál propuesta tomarlo, o ninguna de ellas, o las tres conjuntas. Entonces lo que vamos a generar es un reporte gerencial, o un reporte financiero si ustedes quieren, gerencial. Entonces vamos a ir desarrollando eso. Entonces ahí tenemos nuestro cuadro de reporte gerencial. Esto es lo que tenemos que presentar al directorio para convencerlo y se tome una decisión. Entonces vamos a tomar una decisión a base del ahorro o costo marginal. Entonces tenemos ahí las propuestas del 2 al 5, que son estas de acá, y vamos a tomar una decisión a base del ahorro o costo marginal. Entonces lo que hago es traer toda la información o los resultados del costo o ahorro marginal de cada una de las propuestas. Entonces vamos a ir trayendo cada uno de ellos y ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar una decisión. Entonces para tomar una decisión vamos a utilizar una función lógica que se llama si, para ver si aceptamos o rechazamos las estrategias que estamos tomando o que nos presentan cada uno de los departamentos. Entonces, la prueba lógica, ¿cuál va a ser la condición? Si el ahorro marginal es mayor a 0, entonces, ¿qué pasaría? Si hay un ahorro marginal, ¿qué decisión tomaríamos? ¿De aceptar o rechazar? De aceptar, porque me estoy ahorrando una cantidad de dinero. Entonces, entre comillas, hay algo que pasó aquí. Nuevamente, igual si el ahorro o costo marginal es mayor que 0, entonces, entre comillas, aceptar. Caso contrario, si no se cumple esa condición, valor falso. Es decir, si no es mayor a 0, entonces que se rechace. Entonces, caso contrario, rechazar. Es decir, si es menor a 0, pues rechazar. ¿Por qué? Porque en vez de generar un ahorro, nos va a generar un costo marginal. Entonces, ahí lo que hago es cerrar paréntesis y ya está. Entonces, replico la operación hasta abajo. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí en el reporte gerencial, tenemos tres estrategias que aceptar. La propuesta 2 se debe aceptar porque hay un ahorro. La propuesta 4 también aceptamos porque hay un ahorro. Y la propuesta 5 también hay un ahorro. Pero de estas tres propuestas que sí se aceptan, o de estas tres estrategias que me presentan cada uno de los departamentos, debo elegir una. ¿Y cuál elijo? Aquella propuesta que me genere un mayor ahorro marginal. Y eso es la propuesta 5. Es decir, debo aplicar la estrategia de manera conjunta. Si hago esa operación, me estaría ahorrando de $12,825. Entonces, si ustedes comparan el ciclo financiero, donde tengo menos días recursos inmovilizados, justamente es la propuesta 5, ¿no? Inicio con 90, 80, subo en 6 días, 96, 75 y 71 días. Entonces, esta es la mejor estrategia que podemos aplicar. Si nosotros mejoramos la propuesta 3, seguramente tendríamos muchísimo más mejor resultado. ¿Okay? Entonces, esto es la solución y la aplicación de la herramienta saldo mínimo efectivo para tener una buena administración del capital de trabajo. Entonces, esta herramienta me permite saber con cuánto de dinero o cuánto de dinero yo necesito como mínimo para poder desarrollar mi actividad normal los días que yo voy a tener recursos inmovilizados. Entonces aquí ya estoy sabiendo cuántos días yo voy a tener recursos inmovilizados, es decir, cuántos días voy a tener paralizado mi efectivo, es decir, no voy a tener ingresos efectivos. Para ello, para poder desarrollar eso normal, esa actividad durante esos días que voy a tener recursos inmovilizados, yo necesito tener o mantener un saldo mínimo de efectivo. Si la empresa iniciara con estos efectivos, pues no va a tener problema.
se va a poder desarrollar normalmente su actividad. Pero si la empresa no contara con esta cantidad de dinero, pues la empresa necesita conseguir financiamiento para desarrollar su actividad normal durante estos días, para no tener problemas de incumplimiento con sus acreedores de corto plazo. Entonces lo que se quiere siempre es tener los recursos suficientes para cumplir las obligaciones que tenemos en los plazos establecidos. De esa manera no perdemos credibilidad. Entonces aquí vamos a finalizar con este caso, así que nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.